Alabemos la misericordia de Jehová y sus maravillas para con los hijos de los hombres. Exáltenlo en la congregación del pueblo. Es el Rey poderoso que ama la justicia. Él es santo. El Templo Evangélico Alianza Cristiana y Misionera Redimido le da la cordial bienvenida a este nuevo segundo culto de devocional, en donde nos gozaremos con su alabanza y con la meditación de su palabra. Les invito a la congregación a ponerse en pie para iniciar este tiempo con la doxología. Les invito, hermanos, a que abran sus Biblias en el Evangelio de Lucas, y de este Evangelio vayamos al capítulo 9 para leer los versículos 18 al 22. Lucas capítulo 9, vamos a leer los versículos 18 al 22. La lectura la vamos a hacer de la siguiente manera. Voy a empezar leyendo el 18, ustedes el 19 y terminamos juntos en el versículo 22. Amén. Amén. Aconteció que mientras Jesús oraba aparte, estaban con él los discípulos, y les preguntó diciendo: ¿quién dice la gente que soy yo? Ellos respondieron: unos Juan el Bautista, otros Elías, y otros que algún profeta de los antiguos ha resucitado. Él les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy? Entonces respondiendo Pedro dijo: el Cristo de Dios. Pero él no mandó que a nadie dijese esto, declarándoselo rigurosamente. Y junto del 22. Y diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre padezca muchas cosas y sea desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes, por los judíos, y que sea muerto y resucite al tercer día. Oremos. Soberano Dios y nuestro buen Padre Celestial, gracias te damos por el privilegio que nos das de estar reunidos juntos como su iglesia en armonía. Su palabra dice que debemos orar por todas las personas que están puestas en autoridad, en eminencia. Oramos por todos los presidentes que componen los países de este planeta Tierra, un planeta que usted lo creó, Señor. Oramos para que esos personajes que están colocados en autoridad, en eminencia, pueden tomar decisiones correctas, pero no lo podrán hacer mientras su palabra no viva en ellos. Oramos para que su palabra pueda llegar hasta ellos y ellos puedan tomar decisiones correctas. Porque su palabra dice que mientras el corazón del hombre no cambie, nada cambiará. Su palabra dice que debemos orar por los que están enfermos, atribulados en sus cuerpos,
Oramos por el hermano Roberto Vivar. Gracias por lo que estás haciendo en su salud y continúe fortaleciendo a su familia. Oramos también por la hermana Gina Velarde, y usted conoce el proceso en el que está sometida. Y oramos para su pronta, total recuperación. Oramos por el hermano Edward Arriaga. Gracias, Señor, porque está en franca mejoría después de esa intervención. Y confiamos en fe que lo seguirás haciendo. Oramos por la hermana Anita Quimín. Te conoce, Rosita Quimín. Te conoce, Señor, su proceso. Y oramos en fe para que la vaya restableciendo totalmente. Su palabra dice que debemos orar por los que han perdido seres queridos también. Oramos para que usted los fortalezca y alimente siempre sus vidas. Y Señor, continúe con nosotros, guiándonos, dirigiéndonos. Lo rogamos en el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Les invito que juntos alabemos a nuestro Dios con el himno número 15. Santo, santo, grande, eterno Dios. Santo, santo, grande eterno Dios, toda alegría, hoy te alabamos, Rey de reyes, grande capitán, todopoderoso guerrero, honor y gloria, luz y dominio, tributaremos todos a ti. Santo, santo, eres tu Señor, Dios de la batalla glorioso. Alabarle cielos, tierra y mar, todas las iglesias son mensajeros, alabanzas, cantos de oro, con ríos de elevaremos, pues nada es gozo irreverendo, fuego y vida del Señor. Santo, santo, eres tu Señor, Dios de la batalla glorioso. Rey del siglo, solo eterno Dios, veraz, injusto, incomprensible, inmortal, autor de todo bien. Eres tu graciado de día, y para siempre entonaremos el canto eterno de redención. Santo, santo, eres tu Señor, Dios de las batallas glorioso. Vamos a seguir alabando el nombre de nuestro Dios y lo vamos a hacer con el himno número 151. Roca y repentina. Y les invito con el fondo. Roca de la eternidad, cristiana tu dormir, se me esconde de lo fiel, solo encuentro paz en ti.
devocional en este momento se llama Su Palabra. debe ser para cada una de nuestra vida, todo para nosotros. Y ahora, ¿qué van haciendo?
Y ahora permitamos que el Espíritu Santo que mora en cada uno de nosotros abra nuestro entendimiento y corazones para poder escuchar y obedecer su palabra mediante el mensaje de Dios que nos trae nuestro pastor Samuel Villavicencio Burgos con el tema ¿Quién es Jesús para ti? Escuchemos con mucha atención y reverencia. En mi biblioteca virtual tengo un libro que se titula Los 100, donde el autor plantea una pregunta que me parece muy interesante. ¿Quiénes han sido los 100 personajes más influyentes de la historia? Y eso me llamó la atención y me llevó a leer el libro. Y ese libro también tiene otra pregunta. ¿Quién ha tenido el mayor impacto en tu propia vida hoy? En esas páginas de ese libro, el autor intenta responder esas preguntas clasificando a 100 personas según su importancia en la historia de la humanidad y lo califica según el progreso, según el impacto personal, según lo que han hecho en la sociedad en general. Incluye además una breve biografía de cada uno que no la vamos a leer, pero vamos a hablar rápidamente de algunos de estos personajes. Una reseña del libro elogiaba al autor diciendo que había creado una especie de ranking definitivo de la grandeza humana. En la historia aparece Louis Pasteur en el puesto número 11 por haber abierto el camino hacia la medicina moderna, dice el libro. Entre otros descubrimientos, Louis Pasteur logró que la leche no desarrollara microbios dañinos tan rápidamente, permitiendo que durara más tiempo. Y ese proceso fue nombrado en su honor pasteurización. También aparecen inventores como los hermanos Wright en el puesto número 28 por el desarrollo del avión. Henry Ford quedó muy atrás en el puesto 91, cual probablemente no le hubiera hecho gracia, me imagino a él, ¿no? Ni a Leonardo da Vinci, el famoso pintor que aparece al final de la lista. Me llamó mucho la atención que Moisés, quien nos dejó el relato de la creación directamente de las manos de Dios, apareciera en el puesto 15, mientras que Charles Darwin, quien negó la creación, estaba justo detrás del puesto 16. Martín Lutero, el reformador, fue incluido en el puesto 24 y George Washington en el puesto 25. Por supuesto, leí el libro por una sola razón. Quería saber en qué lugar ubicarían al autor Jesucristo. ¿Dónde lo habrían clasificado? Me alegró ver que Jesús estaba en la lista dentro de los 10 primeros, pero no en el primer lugar. El primer puesto fue para el profeta Mahoma, el segundo para Isaac Newton, el cuarto para Buda y el tercer lugar entre Newton y Buda estaba Jesús. En su breve biografía, este autor escribió: Jesús tenía una personalidad extraordinariamente impresionante. Además de eso, menciona que Jesús entregó la regla de oro, mandó amar a todos y que luego murió. Eso decía, en resumen,
lo que hablaba de Jesús. No dice nada de la resurrección, no menciona el hecho de que a todos los personajes de esta lista, su tumba, la única persona que está vacía es la de Jesús. No menciona nada de eso. Hermanos, lo cierto es que tanto en su época como en la nuestra, el mundo está dispuesto a poner a Jesús en una lista. Se le reconoce como una persona de influencia siempre cuando no interfiera demasiado en mis asuntos. Está bien tenerlo a una distancia prudente, allá al lado de la Biblia o al lado de Buda. Lo que el mundo opine o cómo lo clasifiquen a Jesús no es realmente lo más importante para nuestra vida hoy, hermanos. Eso no es lo que realmente importa hoy a nosotros. Lo verdaderamente crucial es esta pregunta que es el tema de este mensaje en esta mañana. ¿Quién es Jesús para ti? ¿Quién es Jesús para ti? La forma en que respondamos y en que tú respondamos a esta pregunta afectará cada aspecto de tu vida, de nuestra vida, y también determinará tu eternidad. ¿Quién es Él para ti? ¿Alguien a quien mencionas en una oración rápida antes de comer? ¿Ese es Jesús para ti? ¿Un conocido reservado solo para los domingos? ¿Ese es Jesús para ti? ¿Un hombre amable que enseñó a portarse bien? ¿Ese es Jesús para ti? ¿Quién es Jesús para ti? Les invito a analizar la confusión del mundo en primer lugar. A Jesús algunos lo ven como Juan el Bautista, a otros lo ven como Elías. ¿Se recuerdan cuando estaba en la cruz y él pronuncia su palabra Lama Sabatani y decían, estás llamando a Elías? Lo confunden con Elías, lo confunden con Jeremías o algún profeta antiguo. Y la pregunta sigue siendo, ¿quién es Jesús para ti? Aunque lo colocaban en un lugar elevado, todos estaban equivocados. Jesús no corrige esas opiniones, sino que dirige preguntas directas a ellos. Y bueno, vamos a la Biblia y mantenga su Biblia abierta en el capítulo 9 de Lucas, donde vamos a analizar algunos versículos en esta mañana con el tema ¿quién es Jesús para ti? Y Lucas 9:20. ¿Ya estamos ahí? Ponga un separador bíblico porque vamos siempre a volver a Lucas capítulo 9. Él les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy? Entonces respondiendo Pedro dijo, el Cristo de Dios. Lo decisivo, hermanos y amigos, y los que nos miran por el internet, lo decisivo no es lo que el mundo opine de Jesús, sino tu respuesta personal, porque esa decisión marcará tu vida y marcará tu eternidad. Pedro actúa como vocero del grupo como siempre y da la respuesta correcta. Y la segunda parte del versículo que acabo de leer dice, respondiendo Pedro dijo, el Cristo de Dios. Pedro respondió, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. El título Cristo, hermano, significa ungido, el Mesías prometido de Dios. Con esta confesión, Pedro reconoció que Jesús no era solo un profeta, sino Dios mismo hecho hombre.
Jesús le aclaró que esa revelación no vino de su propio razonamiento, sino directamente del Padre. Pero luego sucede algo sorprendente, hermanos, algo que ninguno de ellos esperaba. Jesús no les dice, muy bien, ahora salgan a anunciarlo por todas partes, que yo soy el que he venido a librarlos, que yo vengo a sacarlos del yugo de los romanos. Jesús no les dice eso. Lo que dice es lo siguiente, versículos 21 y 22, Lucas 9. ¿Qué les dice Jesús? Pero Él les mandó que a nadie dijesen esto, encargándoselo rigurosamente y diciendo, y vamos a analizar este versículo 22 porque hay cuatro cosas muy importantes que tenemos que analizar en este versículo 22. Es necesario que el Hijo del Hombre padezca muchas cosas y sea desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y los escribas, y que sea muerto y resucite al tercer día. Miren lo que les dice Jesús a sus discípulos, especialmente a Pedro, que estaba ahí. Lucas, que es el que escribe esto, resume esta conversación en una sola oración, pero es una oración cargada de 4 verbos claves que lo vamos a ver rápidamente. Número 1, padecer muchas cosas, versículo 22, primera parte. De ahí sigue en el mismo versículo 22, ser rechazado específicamente por los ancianos y los principales sacerdotes y los escribas, es decir, por el Sanedrín, la Corte Suprema de Israel. Número 3, ser muerto, dice ahí. Número 4, y ser resucitado al tercer día. Toda la clave y todo el procedimiento se lo da en un solo versículo y ellos no lo entendían. Jesús les está comenzando a revelar que sí va a llevar una corona, pero no será de oro, será de espinas. Antes de establecer su reino, Jesús debe ser levantado, pero no en un trono, sino en una cruz. Ahora imagínense estar en los zapatos de Pedro, que acababa de recibir el poder de Jesús para sanar enfermos y echar fuera demonios. Pedro lo había visto a Jesús resucitar a los muertos, lo había visto calmar la tormenta, la tempestad, multiplicar los peces en el mar, los panes. ¿Cómo va a creer que le puedan hacer daño, aunque lo van a matar? Imposible. No, Jesús, no te van a hacer nada de eso si yo he visto todo lo que tú has hecho. Incluso tienes el poder para hacerme caminar en el agua. ¿Cómo te van a matar? Jesús les está presentando una visión de su misión que contradice completamente con las expectativas de Pedro. Y no solo eso, Él los deja atónitos pidiéndoles que guarden silencio por ahora en cuanto a su identidad. No identifiquen quién soy yo ni qué estoy haciendo. ¿Por qué guardar silencio? Es la pregunta. Porque si en ese momento comenzaban a proclamar públicamente que Jesús era el Mesías, muchos judíos lo habrían malinterpretado como una señal de revolución y se levantarían contra Roma. Habían empezado a planear su próxima revuelta contra Roma, esperando que Jesús fuera el nuevo líder político. Pero no entendían que la primera venida del Mesías no llevaría a una coronación, sino que lo llevaría a una crucifixión. Y los discípulos tampoco entendían del todo esta nueva revelación de parte de Dios. Lo sabemos porque el Evangelio de Mateo registra cómo respondió Pedro ante estas palabras. Y vamos a leer Mateo 16, no pierda Lucas 9. Mateo 16, voy a leer 21 al 23.
Amén, ya estamos ahí. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Le da un resumen de todo lo que va a ocurrir, pero no le oyeron bien. Entonces Pedro, tomándole aparte, comenzó a reconvenirle, diciendo: Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Pero él, volviéndose, dijo a Pedro, y aquí están las palabras de Jesús a Pedro: quítate delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. ¿Se dan cuenta, hermanos? En cuestión de momentos, Pedro va de la revelación que le hace Dios a la reprensión que le va a hacer Jesús. Pedro pasa del discernimiento espiritual a la necedad carnal. Y eso nos lleva a una reflexión importante hoy, hermanos. Si a Pedro le tomó tan poco tiempo perder el poder del equilibrio espiritual, nosotros también somos vulnerables a tropezar en cualquier momento. Tras confesar que Jesús era el Cristo, Pedro aún no entendía plenamente la misión de Jesús en esta tierra. Cuando Jesús anunció que debía sufrir, morir, resucitar, Pedro lo reprendió. Pero Jesús le respondió con firmeza: quítate de mí, delante de mí, Satanás. Le dice a Pedro. En pocos versículos, hermanos, Pedro pasó de recibir una revelación divina a ser un tropiezo, mostrando que incluso los más cercanos pueden perder el enfoque espiritual. Los más cercanos podemos perder el enfoque espiritual. Esto nos recuerda que también nosotros somos vulnerables y necesitamos mantener la mirada en las cosas de Dios, no en las de los hombres. Cuando analizo esta escena, hermanos, me vienen a la mente dos palabras que nos ayudan a explicar la reacción de Pedro. Dos conceptos que lo llevaron a someterse a Jesús y también a querer corregir a Jesús. Número uno, necesitamos tener una estimación santificada de la persona de Cristo. Necesitamos tener una estimación santificada de la persona de Cristo. Y vamos a leer Mateo 16, 22. Mateo 16, 22. Entonces Pedro, tomándole aparte, comenzó a reconvenirle ¿a quién? A Jesús. ¿Y qué le dijo? Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Él comenzó a darle consejos a Jesús. Entonces Pedro, tomándole aparte, comenzó a reconvenirle. Pedro está reprendiendo a Jesús. ¿Se imaginan cómo fue todo esto, hermanos? El Señor: ¿puedo hablar contigo un momento?, le dice Pedro. Después de tus enseñanzas, Señor, ¿me permites hablar un momento contigo? Y ahí le dice: escucha, Jesús, eso de ser rechazado y morir, eso no te va a pasar. Parte del problema de Pedro, hermanos, es que olvidó con quién estaba hablando.
Pedro olvidó con quién estaba hablando. Solo unos versículos antes, el mismo Pedro había declarado que Jesús era el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y ahora está corrigiendo al Hijo del Dios viviente. ¿Pueden imaginarse llegar al punto de corregir a Dios? Tal vez usted piense, yo nunca haría eso. Pero yo le pregunto, ¿está seguro? ¿Está seguro? ¿Cuántas veces pensamos, Señor, ¿qué estás haciendo con mi vida? ¿No le ha dicho tal vez eso a Dios? Señor, tu tiempo no es el mejor. Claro, en la lista de oraciones no dirías así, pero lo estás pensando tal vez. Señor, si yo fuera tú, no lo habría hecho de esa manera. Hermanos, Dios no le debe explicaciones a nadie. No rinde cuentas a ningún ser humano. No responde ante ningún consejo. Sus caminos están muy por encima de los nuestros. El problema es que en ese momento Pedro está tratando a Jesús como si fuera uno más del grupo. Su estimación de quién es Jesús está muy por debajo de la realidad. Queridos hermanos, cualquier estimación de Jesús que disminuya su gloria, que diluya su palabra, que abandone su autoridad o que dude de su sabiduría, terminará alineándose consciente o inconscientemente con la agenda de Satanás. Con la agenda de Satanás, quien por cierto odia a Cristo más de lo que podemos imaginar. Así que no tomemos partido por el lado equivocado, hermanos. Ahora hay otra palabra que nos ayuda a entender por qué Pedro cayó en esta discreción, digamos así. La primera fue estimación. Ahora la segunda palabra es expectativa. Expectativa. Rinda sus expectativas a los propósitos de Jesús. Es decir, los creyentes necesitamos rendir nuestras expectativas a los propósitos de Cristo. Ese era el gran obstáculo de Pedro. Pedro tenía sus propias expectativas para el futuro de Jesús y no incluían sufrimiento, peor la muerte. Así que cuando el Señor comenzó a hablar de lo que le esperaba, sus planes no coincidían con los de Pedro. Y entonces Pedro reaccionó con una reprensión. Lo que tenemos aquí es un claro choque de expectativas, hermanos. Señor, yo no esperaba esto. Señor, esperaba que hicieras aquello. Señor, pensé que la vida sería diferente. Y muchas veces nosotros también pensamos igual a Pedro. Pero esa es la vida cristiana, hermanos. No vivir según nuestras propias expectativas, sino confiar en que Cristo, mientras descubrimos las suyas propias. Piénselo de esta manera. Pedro esperaba un reino terrenal. Jesús esperaba el rechazo. Pedro quería ver el judaísmo reformado. Jesús sabía que vendría el fin del judaísmo y el nacimiento de la iglesia. Pedro esperaba más milagros. Jesús tenía en mente aplastar la serpiente y vencer la muerte. Incluso las expectativas de Pedro sobre sí mismo eran equivocadas. Él estaba seguro de que iba a permanecer fiel. En sus planes no había ningún gallo cantando.
Ninguna cruz, ningún clavo, ningún sepulcro. No estaba en las expectativas de Pedro eso. Dios no lo permita, pensaba Pedro. Pero el problema con nuestras expectativas, hermanos, es que suelen ser demasiado centradas en nosotros mismos, demasiado cortas de vista y demasiado pequeñas. Pedro podía imaginar cenas con pescado junto al mar cuando Jesús lo restablece. Pero Jesús veía la cena de las bodas del Cordero. Pedro soñaba con cosas llenas, con casas llenas de discípulos. Jesús veía el cielo lleno de redimidos en la patria celestial. Amén. ¿Y usted qué es lo que alcanza a ver? Sí, nosotros, ¿qué es lo que alcanzamos a ver? Hoy Jesús sigue haciendo la misma pregunta. ¿Quién dices tú que soy yo? ¿Quién dices tú que soy yo? ¿Cuál es tu estimación personal de Jesucristo? ¿Qué sabes realmente de Él? Y aún más, ¿qué esperas de Él? ¿Cuáles son sus expectativas? La buena noticia es que aun cuando nos equivoquemos, Él sigue siendo paciente para enseñarnos, igual que a Pedro. Jesús no sacó a Pedro del grupo de los discípulos por haberlo negado. No lo descartó por fallar. Siguió enseñándolo. Y Pedro pasaría el resto de su vida aprendiendo, al igual que nosotros hoy. Años más tarde, ya anciano Pedro escribiría estas palabras que las vamos a leer en la segunda epístola que él escribe al final de la Biblia, capítulo 3, versículo 18. Ya al final de sus días aquí en la tierra, Pedro escribe lo siguiente. Segunda epístola de Pedro, capítulo 3, voy a leer el versículo 18. Y mire la recomendación que él nos da ahora. Antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de ¿quién? De nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él que sea la gloria y hasta el día de la eternidad. Así sea. La recomendación que ahora nos hace Pedro es crecer en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Sigue creciendo, conócelo más y confía más en Él. Nosotros solo podemos ver hasta cierto punto como Pedro llegó a entender. Pero Cristo lo ve todo. Él conoce el fin desde el principio. Pedro cierra esta carta con esta declaración: a Él sea la gloria y hasta el día de la eternidad. Cristo sabe que todo lo que ha pasado y todo lo que ocurrirá en toda la eternidad, Él lo sabe y Él tiene el control de todo. Él mismo gobierna la eternidad y te llevará allí con Él si tú abres tu corazón a Él. El apóstol Pablo lo escribió claramente también cuando él escribe la carta a la iglesia de Filipos. Toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesús es el Señor, escribió Pablo a los filipenses. Jesucristo no está en 10º lugar, hermanos. No está en 3er lugar.
no solo está entre las 100 personas más influyentes, no. Jesucristo ocupará siempre el primer lugar. Amén. Por encima de todo y de todos. Amén. Y nuestra oración y adoración y alabanza durará por los siglos de los siglos. Pablo también lo escribió cuando escribe su carta a los hermanos en Colosas. Y voy a leer del capítulo 1, los versículos 17 y 18. ¿Qué es lo que Pablo también escribió? Colosenses 1, 17 y 18. Amén, ya estamos ahí. Amén. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten, y Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia, y Él es el principio, el primogénito entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Esa palabra preeminencia significa el primer lugar. Cristo es ante todas las cosas, es el preeminente. Significa Jesucristo es el primero. Y eso no es solo una verdad teológica, también es una realidad práctica que sostiene nuestra vida. Ponlo primero en tus decisiones, en tus luchas, en tus alegrías y en tu futuro. Y descansa sabiendo que nuestro Señor Jesucristo es suficiente, es fiel y digno de ser el centro de todo, empezando con nuestras vidas. ¿Quién es Jesús para ti? ¿Quién es Jesús para ti? Él es el Cristo. Él es el Hijo del Dios viviente. Él es el soberano. Él es el que gobierna mi vida y tu vida. Y si tú no has abierto tu corazón a Dios, Él también puede gobernar tu vida hoy, si tú abres tu corazón a Él. Oremos. Padre, gracias por revelarnos a través de su palabra su señorío, su presencia, su preeminencia, su gloria. Perdónenos porque te fallamos al no tener una estimación completa de su santidad. Perdónenos por tener expectativas erróneas, centradas en nosotros mismos. Perdónenos, Padre, y enséñenos a ser humildes, a reconocerlo como el soberano, quien lo sabe todo, y lo que usted hace es perfecto. Enséñanos, Señor, para que nosotros estemos también sometiendo siempre nuestra voluntad a la suya. Gracias, Señor, por su paciencia, por su perdón, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y puesto en pie cantaremos el himno número 206, por el pendón hermoso. Adelante, adelante.
Gracias te damos, Padre, porque su palabra es viva y eficaz. Y nos hace una gran pregunta. ¿Quién es Jesús para nosotros? De la respuesta que podamos dar a esa pregunta depende nuestro presente y nuestro futuro. Señor, que podamos entender y comprender que necesitamos dar respuesta a esa pregunta. Si aún no lo hemos hecho, abrir nuestro corazón a Dios para que Él sea el Señor, Salvador, soberano, nuestro Rey. Y de esta manera estaremos preparándonos para el encuentro contigo en la eternidad como redimidos. Y ahora, Señor, el amor de Dios, la gracia infinita de Cristo, nuestro Salvador eterno, y la comunión y participación del Santo Espíritu de Dios, sea con todos y cada uno de nosotros, ahora y siempre. Amén.